Muy buenos días. Gracias a todos por la invitación a esta conferencia en la Convención Internacional de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de Manabí. La charla que les voy a presentar hoy se llama Funciones de variación acotada generalizada sobre sus conjuntos del plano complejo. Debo comenzar por decirles que la charla está estructurada de la siguiente manera. Vamos a introducir el concepto de variación acotada sobre sus conjuntos del plano. Se describe en detalle el espacio generado por esta clase y se demuestra que puede ser dotado de una estructura de álgebra de Banach. Se presenta una condición suficiente para que el operador de composición se subfíe y actúe sobre espacios de este tipo. Y finalmente se presenta una condición necesaria para que el operador de Debye actúe entre espacios de este tipo. También se hace una extensión al concepto de federación acotada sobre su conjunto de plano complejo y también cómo actúa el operador de Debye en este caso. Vamos a hablar de variación a lo largo de una curva, variación de funciones que van de un subconjunto de los complejos al plano complejo, actuación de los operadores de composición, este es el contenido, ¿no? Y la fivariación en el operador de Minkowski. Ok, si tienen un conjunto S con una relación de orden, un conjunto ordenado de R que tiene más de un punto, una partición sí es una colección T sub J desde J igual a 1 hasta N de puntos de N, una sucesión finita de elementos de S que tienen esta propiedad, ¿no? Están ordenados de esta forma. Si S tiene mínimo, entonces el primer elemento T1 será el mínimo de S. Si tiene máximo, el T sub n será el máximo de S. El tamaño de la partición, sí, es el máximo de la diferencia entre T sub j más 1 y T sub j. ¿Okay? O sea, de los tamaños de los intervalos en los que se parte, el más grande, ¿no? Al conjunto de todas las particiones de S se denotará por esta letra que usamos acá, gamma mayúscula de S, ¿no? Lambda de S. El concepto de variación acotada se le atribuye a Camille Jordan, en 1881 lo introduce en una investigación relacionada con convergencias de series de Fourier. Una función se dice que es de variación acotada sobre un intervalo cerrado AB. Si la función está definida sobre un intervalo cerrado, se define la variación total de f sobre el intervalo como el supremo de la suma de i igual 1 hasta n de ft sub i menos f de t sub i menos 1, en módulo, ¿no? Tomado el supremo sobre todas las particiones del intervalo AB. ¿Okay? Esto mide un poco cómo es la oscilación de la función o cómo se comporta la función, ¿no? En todo caso, la función se dice que es de variación acotada sobre el intervalo AB si ese supremo es un conjunto finito, es un número, mejor dicho, finito, ¿no? Ese supremo no es un conjunto, es un número, ¿no? Si ese número es finito, se dice que la función es de variación acotada sobre el intervalo AB, ¿ok? La idea para calcular ahora la longitud de una curva contenida en plano complejo, porque el objetivo de esta charla va a ser extender la noción de variación acotada al plano complejo. Y una de las dificultades que existen en el plano complejo es precisamente que no tenemos un orden, ¿no? Entonces la idea central del trabajo fue definir la variación sobre una curva y a partir de esa variación sobre una curva definir la variación sobre sus conjuntos compactos de plano complejo, ¿no? Sí, la idea para calcular la longitud de una curva contenida en el plano consiste en dividirla en pequeños segmentos de curva, escogiendo una familia finita de puntos en C y aproximar la longitud por la poligonal que pasa por dichos puntos. Son hechos conocidos, ¿no? Si quieres medir la longitud, tomas una cantidad de puntos sobre la curva, mides la longitud de los segmentos y eso aproxima al valor de la curva. Entre más puntos tomes, más cerca estás. Eso es lo que se llama una curva rectificable cuando usa longitud finita, ¿no? Si la curva se define como y igual a f de x, la imagen de una función continua, entonces la curva es rectificable si solo si f es variación acotada sobre AB. Cuando la función es variación acotada, la función, la curva que define a esta función es rectificable. En 1937, Young
mientras estudia el comportamiento de series de Fourier, introduce la noción de phi variación para una función real definida sobre un intervalo cerrado y acotado, ¿no? Lo hace él en un artículo y establece una de las más importantes generalizaciones de la variación de Jordan, ¿okay? De la variación acotada clásica de Jordan, que se había introducido ya previamente, ¿no? Esto de la variación acotada ha tenido múltiples eh, generalizaciones. Ha habido un auge de resultados en esta área. Y bueno, uno de los trabajos que hicimos fue establecer esta generalización para el plano complejo, ¿no? Fíjense, vamos a comenzar algo más sobre las n funciones, sea en el conjunto de todas las funciones phi de 0 más infinito y 0 más infinito continuas, estrictamente crecientes, convexas, y que phi de t es 0, phi de t sea 0 si solo si t vale 0, ¿no? Y además que el límite cuando t tiende a más infinito, sea más infinito. Esta es una manera de generalizar el caso en que la función, aquí no puedo rayar, bueno, el caso en que la función phi de t sea t a la p, ¿ok? O sea, la función phi va a generalizar lo que se conoce como la p variación, ¿ok? N infinito denota el conjunto de todas las phi funciones o funciones n funciones, que así lo definió Orlik, que cumplen la condición de Orlik, ¿ok? Que el límite cuando t tiene infinito de phi de t entre t sea infinito. También llamada por algunos autores condición infinito 1. En la referencia 42 que veremos al final, a las n funciones se le llama también phi funciones, y en 37 a las funciones en infinito se le llaman n funciones. O sea, ha habido dos notaciones para esta clase de funciones. Nosotros usaremos la clásica que usa Orly, que es llamarla n funciones o phi funciones, ¿no? La siguiente definición dice que si phi es una n función y f va de intervalo b a lo complejo, y si sí es una partición del intervalo b, se define la variación de phi, la phi variación de f, perdón, la variación de phi, la phi variación de f o phi variación de la función en el sentido de Wiener, porque se introduce Wiener, con respecto a psi, por esta fórmula que tienes acá. B sub phi de f de psi igual, o se define como la suma de igual 1 hasta n de phi aplicado a la diferencia en módulo de f de t sub i menos f de t sub i menos 1, ¿no? Esa es la variación, y por supuesto el supremo de esta variación, de esta phi variación sobre todas las particiones de intervalo, me da la variación de la función en el sentido de Wiener, conocida como phi variación de la función f. Nótese que si phi de t es la identidad, obtenemos la variación de Jordan, y si phi de t es t a la p, obtenemos la p variación, ¿no? Cuando está supremo es finito, se dice que la función es de phi variación acotada en el sentido de Wiener, ¿no? Bueno, ya esto lo comenté, ya que si es la identidad, recapturamos el concepto de variación de Jordan, ¿no? Este otro matemático, Chistiakov, profesor de la Facultad de Informática de Negocios y Matemática Aplicada en Higher School Economic National Research University en Moscú, ha contribuido considerablemente con el estudio de funciones de variación acotada. Entre ellos, trabajos importantes, estos que estamos nombrando acá, ¿no? Y ese trabajo hizo un estudio importante extendiendo las funciones ya de un espacio E cualquiera con valores en espacio X, ese espacio normado, ¿no? Y esa es otra de las direcciones que se toma cuando se generaliza, o no cambio la definición como tal, sino que cambio la estructura del espacio. Ya no trabajo en R, sino que trabajo en otro espacio diferente, ¿no? Ah, claro, en este caso el conjunto es en su conjunto no vacío de los números reales. Todavía en R. Yo lo estoy extendiendo los complejos, ¿no? Pero si f y g son funciones que van de A a B en los complejos, ¿no? Dice que dominio R, espacio de llegada complejo, son funciones de variación acotada, y lambda es un número complejo cualquiera, entonces algunas propiedades se cumplen acerca de estas funciones que después las estudiaremos para el caso complejo, ¿no? Propiedades, por ejemplo,
Esto es menor que la oscilación. Si tengo un intervalo CD contenido en intervalo AB, entonces la variación de la curva sobre CD es menor o igual que la variación de la curva o de la función sobre el intervalo AB. Si el intervalo CD está contenido en R y phi va de CD en AB, es una función monótona, entonces uno puede calcular la variación de F sobre la imagen mediante phi del intervalo CD como la variación de la composición entre phi y F sobre el intervalo CD. Toda función de variación acotada es acotada. La variación es cerrada bajo la suma y más aún cumple una propiedad tipo desigualdad triangular que nos va a servir para construir norma a partir de ella, ¿no? Y también es cerrada bajo la multiplicación por escalar, ¿no? Siempre que el escalar es un complejo, lambda por F también es de variación acotada. Y se cumple esta propiedad. Estas dos propiedades le dan una estructura que permitirá construir una norma sobre el espacio de las funciones de variación acotada, ¿no? El producto también es de variación acotada. 1 sobre G también es variación acotada, ¿no? Y por ende, el cociente de F entre G es variación acotada cuando F y G son de variación acotada. Y bueno, podemos definir una función de este tipo, que es una función continua sobre AB. Una función que calcula la variación de F desde A hasta un X cualquiera contenido en el intervalo AB. Y que sea cero cuando X valga A. Y el funcional definido define una seminorma, ¿no? Ese funcional sobre AB define una seminorma. Ok. En este trabajo se presenta, se introduce el concepto de funciones de variación acotada sobre su conjunto de plano complejo, ¿no? La noción se basa en una definición que dio de variación sobre curva que dieron Aston y Doss en las referencias 2 y 5, donde se describe en detalle el espacio generado por esta clase y se demuestra que puede ser dotado de una estructura de álgebra de Banach. Para eso vamos a definir, dado sigma un subconjunto del plano complejo y gamma una función continua en 0, 1, se dice que E en intervalo 0, 1 es un punto de entrada de la curva sobre el conjunto sigma, de gamma sobre el conjunto sigma, si bien E vale 0 y el gamma en 0 está en el conjunto, es decir, si la curva arranca desde dentro del conjunto, o si, bien gamma aplicado a E pertenece a, a este conjunto sigma, y existe un épsilon de tal manera que para todo t en E menos épsilon, en intervalo menos épsilon, gamma de t no pertenece a sigma, pero gamma de t pertenece desde E hasta E más épsilon. Es decir, en el pasado la trayectoria está fuera del conjunto, antes de E, después de E está dentro del conjunto, entonces E es el punto de entrada, ¿no? Como en este caso que ustedes ven acá. Puede ser que aquí tiene 3 puntos de entrada. Gamma de T1, punto de entrada, gamma de T2 y gamma de T3. ¿Ok? También se puede definir punto de salida de manera similar, ¿no? Puntos de salida son estos puntitos de manera tal que en el pasado la curva está dentro del conjunto y en el futuro sale, ¿no? De la definición de punto de salida, a grosso modo lo acabo de explicar en este momento. Una noción bastante intuitiva y que nos va a ser útil más adelante para la definición que daremos, ¿no? Se dice que un punto de salida S y un punto de entrada E de gamma sobre sigma son consecutivos si es menor, el menor punto de entrada de gamma sobre sigma sobre el intervalo S1. ¿Ok? Consecutivos en ese sentido, ¿no? Porque la idea es construir un orden, ¿no? Lo que quiere decir que sin perder generalidad, nosotros podemos demostrar, en el caso de que sigma sea compacto, ¿ok? En el resto del trabajo se supone que gamma de 0 y gamma de 1 son puntos de sigma. Así vamos a suponer directamente que no hay puntos fuera, sino que los puntos están dentro del compacto sigma, bueno, el compacto sigma de sigma, ¿no? En general. Ya que en otro caso puede realizarse una reparametrización de la curva de tal manera que 0 es el menor punto de entrada sobre sigma y 1 es el mayor punto de salida. O sea que no hay problema. Si no lo es, uno reparametriza la curva de manera tal que esto ocurra, ¿no? Así que sin perder generalidad vamos a suponer directamente que gamma de 0 y gamma de 1 son puntos de sigma. Vamos a definir partición, porque el objetivo es definir variación, por supuesto. Se haga una curva, se dice que la colección de números z sub i es igual a 1 hasta n es una partición de la curva gamma sobre sigma,
si los z sub i están en sigma para todo i, y si existe una partición de puntos del intervalo 0,1 de tal manera que los z sub i son imagen bajo la curva de los puntos de la partición del intervalo, ¿no? El conjunto de todas las particiones de gamma sobre sigma se denotará por esta letra que tienen aquí, gamma en sigma, ¿no? Y tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, yo no puedo ordenar en el plano complejo, pero puedo ordenar en la preimagen de la curva, ¿no? Busco la partición en intervalo 0,1 y a partir de ahí defino lo que son puntos consecutivos y el orden lo doy de esa manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí defino lo que es la variación, la C variación o variación de una curva, ¿no? Si hicimos un subconjunto no vacío de los complejos y f de sigma en C y va de sigma en C y gamma es una curva en sigma, la variación de f a lo largo de la curva se define de esta forma. Se dice C variación y es esta expresión que tenemos aquí. ¿Ok? Fíjense que yo doy el orden de esta variación, de esta diferencia, de estos ZI, de ZJ, en términos del orden sobre el intervalo, ¿no? Entonces, calculando este supremo, yo puedo calcular la C variación. ¿Ok? Es fácilmente demostrable que la función constante tiene variación finita, porque esto es cero, ¿no? A lo largo de la curva, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la variación a lo largo de una curva para la función identidad f de z igual z y gamma, la curva definida de esta manera. Este triángulo que ustedes ven acá. Ahí en ese caso la variación es finita, ¿no? La variación de esta curva es finita. Pero pueden encontrar en el artículo, al final está la referencia con los cálculos para los que quieran ver los cálculos con detalle. La C variación cumple unas ciertas propiedades importantes, ¿no? Si sigma 1 es su conjunto de sigma 2 son subconjuntos no vacíos, no unitarios del plano complejo, y si f y g son funciones definidas en sigma 2, la variación de la C variación o la variación sobre la curva, y doy gamma, ¿no? Por supuesto tengo que dar la curva también. La C variación a lo largo de la curva de f más g es menor o igual que la C variación de f sobre gamma, la C variación de f sobre g. Si la variación sobre la curva de f es finita, entonces la función f es acotada sobre ese conjunto. También se cumple que la C variación de f por g sobre la curva gamma es menor o igual que el norma infinito de f por la C variación de g sobre gamma, más el norma infinito de g por la C variación de f sobre gamma. Esto le va a dar, después, veremos que esta propiedad será útil para probar que es un álgebra de Banach. ¿Okay? A probar la estructura de álgebra de Banach para el conjunto de las funciones de variación acotada sobre su conjunto del plano complejo, ¿no? Y esta segunda estructura también la tenemos, ¿no? Para la estructura de seminorma, ¿no? Combinando la 1 con la 4. Si gamma son curvas consecutivas, yuxtapuestas, ¿no? Esta suma es una yuxtaposición de la curva, ¿no? Entonces la variación de f sobre la curva completa es la variación de f sobre la primera parte de la curva gamma 1 más la variación de f sobre la curva gamma 2, ¿no? Y además, la variación de un pedazo de la curva de gamma 1 es menor que la variación sobre la curva completa. Esto es un poco la analogía de aquella variación que se hace en el conjunto de los intervalos con la variación de Jordan, en el sentido que la variación de un intervalo AB más la variación del intervalo CD es igual a la variación del intervalo AB y BC, perdón, es la misma variación del intervalo AC, ¿no? Y que si AB es su conjunto de CD, la variación de AB es menor o igual que la variación de CD. También tenemos esta propiedad, en este caso sigma 1 su conjunto de sigma 2, entonces la variación de la F sobre la curva gamma es más pequeña, la C variación sobre sigma 1 que es más chiquito, que sobre sigma 2. Si dos curvas son equivalentes, ¿okay? Son equivalentes, es decir, son homotópicas, es la misma curva, perdón, homotópicas no, son curvas equivalentes, es decir, geométricamente es la misma curva, pero la ecuación que las parametriza puede ser diferente, ¿no? Entonces, la C variación es absolutamente igual, ¿no? No varía. La variación de la curva, la separación de la curva depende más de la forma de la curva que de la ecuación que modela la curva. Si f es una función definida sobre sigma en los complejos, y si tiene C variación finita, la variación va a ser finita si solo si la parte real de f, la C variación de la parte real y la C variación de la parte imaginaria son finitas, ¿no? Entonces, con esos elementos que hemos dado ahí, esos conceptos teóricos, podemos definir
la variación de una función f a lo largo de una curva en base a la noción de la variación sobre una poligonal. ¿Okay? Una poligonal es una curva gamma de 0, 1 en C, para la cual existe una partición 0, T1 menor que T2, etcétera, una partición de 0, 1, tal que gamma de T es lineal en caso de intervalo, ¿no? Eso es lo que es una poligonal, ¿no? Poligonal es una polígono, una suma de segmentos, ¿no? A lo largo de gamma, cuando T está entre su K más 1, es llamado un lado de la poligonal y es denotado por esta expresión, ¿okay? El rango de gamma, ¿no? El conjunto de todas las poligonales sobre sigma se denota por gamma mayúscula de sigma o simplemente gamma. Y entonces con eso introducimos ahora la variación, ya no la C variación, ojo, sino la variación de F sobre sigma. La variación de F sobre sigma se define como el supremo de todas las curvas que están en gamma, ¿ok? Del cociente entre la C variación de la función sobre la curva entre la longitud de la curva. Además se define este conjunto, el conjunto de todas las funciones de variación acotada sobre sigma, ¿no? Que son todas las funciones de grande sigma en C, para lo cual la variación es finita, ¿no? ¿Ok? Entonces ya con esta noción tenemos un concepto o una definición para variación acotada para una función que ya no está definida en un intervalo, que no está definida en un subconjunto de R, sino que está definida sobre un subconjunto del plano complejo. ¿Ok? Es fácil demostrar que cualquier función que sea lipschitziana es de variación acotada en el sentido de la definición anterior sobre sigma, ¿no? Bueno, aquí está un poco la prueba, no voy a quedarme porque el tiempo es oro, ¿no? Lo pueden ver los detalles en el paper al final. Pero es sencillo, ¿no? O sea, usando que esta es lipschitziana, aquí te queda la constante por esta diferencia, saca la constante y esto es finito cuando tomas el supremo porque esto es la longitud de la curva. Pasa la longitud de la curva a dividir y listo, ¿no? Pasa la longitud a dividir, entonces la variación entre la longitud es menor que la constante m es acotada y por lo tanto la variación de la f sobre sigma es finita y por ende la función es variación acotada, ¿no? Si sigma es un subconjunto convexo, es suficiente considerar poligonales tales que el rango, la imagen de 0, 1 esté contenido en sigma. Esto es la variación. Va a coincidir si en lugar de utilizar todas las curvas que atraviesan, todas las poligonales que atraviesan el conjunto, utilizamos el conjunto de todas las poligonales cuyo rango está contenido en sigma. ¿Okay? Aquí podemos ver la prueba, pero no me va a dar tiempo de hacer las pruebas. Si sigma es un conjunto convexo, la variación de la composición de gamma con F es igual a la variación, a la C variación. ¿Okay? Si sigma es convexo, la variación de F sobre sigma infinito y F y gamma son funciones continuamente diferenciables, entonces hay una fórmula para calcular la variación, entre comillas, ¿no? Una fórmula porque es un supremo, no es fácil utilizarlo, pero es una representación, digamos, de la variación en términos del integral sobre la trayectoria, sobre la curva del módulo de la derivada de f en z por el módulo de la derivada de z entre la longitud de la curva. Si sigma es un subconjunto de seno vacío con diámetro finito y si la variación de f sobre sigma es finita, entonces la función es acotada sobre sigma, ¿no? También tenemos estas propiedades, la variación de la suma de f más g es menor o igual que la variación de f más la variación de g, y la variación de k por f sobre sigma es igual al valor absoluto del módulo de k por la variación de f sobre sigma. Cuando sigma es compacto, entonces la variación del producto de f por g sobre sigma es menor o igual que el norma infinito por la variación de g sobre sigma más el norma infinito de g por la variación de f sobre sigma. Para darle estructura de álgebra de Banach al conjunto de las funciones de variación acotada sobre sigma, ¿no? El teorema 3 garantiza que este espacio es un espacio vectorial, ¿no? Espacio vectorial. Ya no es no solamente una clase de funciones, sino que además tiene estructura de espacio vectorial. Se define esta norma sobre el espacio, la norma de f sobre el espacio de las funciones de variación acotada sobre sigma, como el norma infinito más la variación de f sobre sigma.
¿Ok? Esta es la norma infinita, saben que es la norma del supremo, y se puede demostrar que ese funcional define una norma sobre este espacio, ¿no? No hay dificultad en eso. A partir de ahí se demostró que esto es un espacio de Banach. Fíjense cómo fuimos caminando, ¿no? Definimos la variación sobre una curva, eso no la definimos nosotros, se la dio Aston y Dodge. Sobre la variación de una curva vamos a definir la variación sobre un conjunto de plano complejo. Después probamos estas propiedades sobre la variación, entre ellas las que dan como una especie de desigualdad triangular y la homogeneidad, y a partir de ahí probamos, definimos una norma, probamos que es un espacio vectorial, lo dotamos una norma y probamos finalmente que es un espacio de Banach. Y también ese conjunto es un álgebra de Banach. ¿Okay? Esos son los resultados principales del trabajo. Después vimos y estudiamos el comportamiento del operador de composición. ¿Okay? Es bien conocido que la composición de dos funciones de variación acotada no, en el sentido de Jordan, por lo general no es una función de variación acotada, ni siquiera si se elige la función interna con un buen comportamiento. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Dos funciones, en el caso, a pesar de que la f es continua y que la g es variación acotada sobre la imagen, la composición de f con g no es una función de variación acotada. Por lo tanto, resulta un problema interesante determinar condiciones bajo las cuales la variación acotada son su conjunto complejo de compacto de plano complejo es cerrado bajo la composición, ¿no? No quiere saber cuándo ocurre que esa operación de dos funciones de variación acotada, la composición también es variación acotada. En otras palabras, ver cómo actúa el operador de composición sobre ese espacio, ¿no? Si D y E son sus conjuntos, dos conjuntos dados de y X es un espacio vectorial, el, esto denota que va de partida en E en el plano complejo, y phi es una aplicación de D en E, el operador C sub phi de las funciones que van de X en C a la D, definido como C sub phi de F igual a phi compuesto con F, la phi está fija, ¿no? Este operador actúa sobre F, ¿no? Denota el conjunto de todas las funciones definidas sobre E con valores en los complejos. Este es un operador, el operador lineal más simple que se puede definir, un operador lineal. Otras propiedades, tales como la buena definición o condición de actuación, es decir, cuando se sub phi de f está en x para cada x de f, acotación, compacidad, etcétera, dependerá de las propiedades intrínsecas de phi del espacio de x. Es decir, uno define el operador de composición y empieza a mirar qué debe ocurrir sobre el símbolo phi para que el operador actúe de un espacio en sí mismo, ¿ok? Para que sea acotado, para que sea compacto. Uno empieza a estudiar propiedades. Eso es una cuestiones clásicas que se hacen en teoría de operadores, ¿no? En esta sección precisamente vamos a estudiar qué condiciones garantizan que el operador C sub phi actúa sobre el espacio de las funciones de variación acotada que hemos definido recientemente, ¿no? Si K es un conjunto de R, es un conjunto compacto y supongamos que phi va de K en K y que está en la intersección de las continuas sobre K con las funciones de variación acotada sobre K, entonces el operador C sub phi actúa sobre el espacio de la función de variación acotada phi sub k en el mismo espacio de las funciones de variación acotadas sobre k, actúa, repito, del espacio de las funciones de variación acotadas sobre phi sub k en el espacio de las funciones de variación acotadas sobre k, perdón. En este caso el operador de composición es acotado, ¿no? Es decir, las condiciones para que actúe de este espacio en este es precisamente que el símbolo phi sea continuo y sea de variación acotada sobre k. Tenemos además un lema que dice que si phi es una función continua de variación acotada sobre un intervalo AB y f es variación acotada sobre la imagen del intervalo, entonces la variación de la composición de phi con f es menor o igual sobre el intervalo AB es menor o igual que la variación de f sobre phi de AB por la variación de phi sobre AB. ¿Ok? Y también tenemos otro resultado que si sigma, su conjunto de los complejos compactos, phi va de sigma menos complejo, y si el símbolo phi es continuo y de variación acotada, entonces el operador de composición C sub phi actúa desde el espacio de las funciones de variación acotada sobre phi sub sigma en el mismo espacio. ¿Ok? Y en este caso el operador es acotado. Otros resultados importantes. ¿Ok? También hicimos el estudio para el operador de
superposición operadora en Minkey, pero creo que no tengo tiempo suficiente para seguir con eso. Hicimos algunos lemas adicionales, pero dimos el teorema central este, ¿no? Que si sigma en su conjunto de los complejos, en su conjunto convexo, C es su conjunto de los complejos, en su conjunto convexo de interior no vacío, y si suponemos que la función generadora H, que va de sigma cruz C en los complejos, de un operador de superposición H es continua en la primera variable, y si H es uniformemente continua, si H envía al conjunto R sub C de las funciones que son de variación acotada, cuya imagen F sub sigma está dentro del contenido de C del convexo, ¿no? En el espacio de la función de variación acotada sobre sigma, entonces existen funciones A de sigma en L sub C y B de sigma en C, tales que se cumple esta propiedad, ¿no? Es una especie de generalización de resultados que hacen que la función sea afín, ¿no? Pero en este caso los complejos no van a ser constantes A y B, sino que van a ser dos funciones, ¿no? Eso se llama condición de Makovsky, ¿no? H satisface la condición de Makovsky. Y bueno, creo que con eso voy a terminar la exposición. Se hace la noción similar para la suma sobre phi. Esto es para extenderlo al caso de que phi sea una función, una n función, o en caso en general para cualquier función phi, pero lo vamos a estudiar para n funciones en particular, y se puede definir a partir de ahí, siguiendo técnicas similares. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a definir la c variación de phi entre la longitud de la curva, como hicimos antes, ¿no? Y extendemos la noción al espacio de la variación acotada. Okay, aquí hay otros resultados, pero por cuestión de tiempo no me va a dar chance de hacer todos esos resultados. Los que estén interesados en ver, aquí se hace las versiones clásicas, se define el funcional, este funcional que tienen acá, ¿no? El ínfimo de los lambda mayores que cero de la variación sobre phi de f entre lambda sobre sigma, y se ve que es menor o igual que 1, se prueba que este conjunto es convexo, simétrico y absorbente, ¿ok? Es funcional de Minkowski, ¿no? Después, a partir de ahí, se ve que esto define una seminorma, se prueba que si la función está en este conjunto es acotada, y se hacen propiedades similares. No voy a entrar en detalles porque no me va a dar tiempo para hacerlo, ¿no? Después se ve que esto es una norma, que este conjunto es un espacio de Banach con esa norma que se definió antes. ¿Okay? Y se estudia el operador de composición. Aquí estoy terminando. Va a ocurrir lo mismo, ¿no? Va a tener una forma del tipo A de Z por W más B de Z, o sea, la condición de Markov. Señores, gracias por disponer de este tiempo. Lamentablemente no pude estar aquí para responder sus preguntas, pero pueden contactarme a mi correo y por ahí les doy las referencias. mjvivac@gmail.com, por ahí pueden obtener información. Muy agradecidos a todos por haber escuchado la charla, y este trabajo se publicó, la versión de la variación acotada está publicada, fue publicada en 2016, 2014, pueden buscarlo en internet. En mi página de Google Escolar también está, y estamos trabajando con la figuración, no hemos terminado y lo vamos a publicar también. Saludos a todos, gracias a la doctora Judy Vanegas por la invitación, y gracias, saludos, hasta luego.